Buenas tardes a todos. Encantado de poder compartir este rato aquí con todos vosotros. Yo soy Ginés Carrascal. Como llevo 23 años trabajando en IBM, pues algunos me recordaréis de novatillo por ahí corriendo por los pasillos de Santa Hortensia. Y con otros hemos compartido más cosas. Y bueno, yo he sido tradicionalmente arquitecto de integración y después arquitecto cloud, como hemos acabado todos más o menos relacionados con este mundo del cloud. Y desde 2016 llevo trabajando con el equipo de research alrededor de Quantum. Al principio en una figura que llaman Quantum Ambassador, que era la idea es tener gente en los distintos países que supiera un poco de qué iba esto de la computación cuántica y pudiera ir contándolo con cierto contacto con el laboratorio. Y a partir de este año ya estoy oficialmente 100% en el equipo de IBM Quantum, en el equipo de desarrollo de algoritmos, pues bueno, con estos títulos que nos gusta tanto ponernos de Computational Scientist o científico de la computación y como arquitecto dentro del equipo, ¿vale? Pero fundamentalmente estoy en la parte del desarrollo práctico del software de la computación cuántica. Y ahora veremos hasta dónde llega esto. He traído una presentación con slides que a veces les enseñamos a clientes y entonces, bueno, empezamos así un poco motivacional diciendo que es verdad que somos un planeta pequeño con problemas muy grandes, ¿no? Y hablamos de problemas como la fijación del nitrógeno, ¿no? Yo he leído en varios sitios y todavía no estoy seguro de cuál es la cifra buena, pero tengo la sensación de como alrededor del 2 o el 3% de la energía que gastamos en la Tierra la gastamos en generar fertilizantes con nitrógeno, ¿no? Entonces, mejorar estos procesos pues tiene unas ventajas energéticas muy grandes, ¿no? También hay mucha inversión en catalizadores para controlar el CO2, en intentar hacer modelos financieros que nos ayuden a predecir problemas serios y cracks y estas cosas que nos pasan. Y lo mismo, buscar moléculas nuevas que puedan servir como medicinas, como antibióticos y en general estos problemas tienen dos cosas en común, ¿no? Una es que no están resueltos y la otra que tienen muchas variables y muy relacionadas unas con otras, ¿vale? Y ese es el tipo de cosas en los que nos va a ayudar la computación cuántica, ¿no? Decimos que la misión en IBM sobre la computación cuántica es conseguir computación cuántica útil. Por ahí hay gente que habla de cosas como supremacía y demás alrededor de si es capaz de hacer un cálculo más potente o menos potente. Nosotros realmente lo que estamos intentando es, como siempre, con nuestra B de business, hacer que esto funcione de verdad para casos prácticos. No nos interesa si somos capaces de calcular alguna función ahí muy rara, sino si realmente somos capaces de hacer cosas útiles. Y este otro poquito que habla de hacer el mundo sea seguro, yo creo que esto hablamos un poquito al final, pero sería merecedor de poder hacer otra charla otro día para hablar con esto. Hablamos con un compañero que sabe mucho de esto y puede ser interesante hablar de la seguridad en el mundo de la cuántica. ¿De dónde sale esto? Pues esto realmente sale de hace muchos años, ¿no? Cuando en los años 80 ya teníamos muchos ordenadores por todas partes y empezó a preguntarse la gente si realmente esto era energéticamente sostenible, ¿no? Y hubo una conferencia interesante en Endicott House, allí cerca del Instituto Tecnológico de Massachusetts, con gente como Feynman, ¿no? Con premios Nobel que estaban
buscando si realmente íbamos a poder utilizar los ordenadores de una manera energéticamente eficiente para modelar la naturaleza, ¿no? Y una de las cosas que surgió allí es que si la naturaleza es cuántica, pues vamos a necesitar cosas cuánticas para poder modelizarla bien, ¿no? Desde entonces ha habido trabajo alrededor de esto, ¿no? En el laboratorio de Georgetown ha habido un equipo de cuántica con Charles Bennett y gente de ese nivel, ¿no? Durante muchos años, y al final hemos llegado a sacarle vida a esto, que lo estamos contando ahora más recientemente, pero lleva mucho trabajo por detrás, ¿no? La gente está acostumbrada a pensar que tenemos estos enormes superordenadores con decenas de miles de GPUs y que con esto podemos calcular cualquier cosa, ¿no? Pero seguimos teniendo problemas que no podemos resolver, ¿no? Y los problemas difíciles no son los problemas difíciles de contar, son los problemas que escalan mal cuando subimos en el número de variables, ¿no? El famoso problema del dilema del viajante, que una persona tiene que recorrer todas las ciudades sin repetir ciudad y por el camino más eficiente, pues con una docena de ciudades se hace a mano. Si lo que estamos hablando es de cómo hacemos las rutas de las furgonetas de Amazon en todo el mundo para repartir los paquetes de la manera más eficiente, pues ese problema crece exponencialmente y no somos capaces de resolverlo, ¿no? Entonces, lo primero es, los ordenadores cuánticos no son magia, no sirven para cualquier cosa, ¿no? El interés que tienen es que esa sombra que tienen sobre los problemas que pueden resolver y que son más o menos difíciles, es diferente que la que tienen los ordenadores clásicos. Entonces, habrá problemas que podamos resolver tanto con ordenadores clásicos como cuánticos, y tendremos que ver con cuál de los dos sistemas es más eficiente. Y habrá problemas que solo podamos resolver con ordenadores clásicos y problemas que solo podamos resolver con ordenadores cuánticos. De hecho, a veces decimos, ¿no? Si ahora solo tuviéramos ordenadores cuánticos, estaríamos como locos por conseguir un ordenador clásico para resolver otros problemas que no podríamos resolver, ¿no? Entonces, bueno, esa inicialmente, ¿no? Otra cosa que nos pasa es que claro, durante mucho tiempo nos han enseñado y nos hemos enseñado a nosotros a que teníamos que convertir los problemas en unos y ceros, porque las máquinas que tenemos trabajan con unos y ceros y son así como resuelven los problemas, ¿no? Y también hemos aprendido a no mirar algunos problemas porque nos hemos autoconvencido de que eran irresolubles y que no podíamos trabajar con ellos, ¿no? Y ahora, en este futuro en el que no tenemos solo unos y ceros, pues tenemos que revisitar algunos de esos problemas, porque algunos seguirán siendo irresolubles y otros, a lo mejor, aunque matemáticamente sigan siendo extremadamente complejos, pues podamos encontrar soluciones aproximadas en tiempos razonables que nos puedan permitir hacer cálculos útiles, ¿no? ¿Cómo funciona un ordenador clásico? Y por ser muy simple, pues tenemos bits, que son un sistema controlable que puede tener un valor 0 o un valor 1. En los ordenadores actuales utilizamos electricidad, no electricidad. Y para calcular, en el hardware tenemos puertas lógicas por las que pasa esta electricidad y hace operaciones utilizando transistores. ¿Cómo funciona un ordenador cuántico? Pues, para empezar, lo que tenemos en el hardware son qubits, ¿no? En el hardware tenemos sistemas que tienen que ser controlables, porque en el fondo sistemas cuánticos, pues como decimos, la naturaleza es cuántica, los electrones que tenemos en nuestras manos también son cuánticos, pero no los podemos controlar para hacer cálculos con ellos, ¿no? Entonces, necesitamos un sistema que tenga propiedades cuánticas, que vamos a llamar qubit, y que seamos capaces de controlar,
¿vale? Y esta es la unidad de información de los ordenadores cuánticos. Y luego, para operar sobre esos qubits, por analogía vamos a tener lo que llamamos puertas cuánticas. Pero en realidad esto no es hardware. Estas puertas son, en nuestro caso, pulsos de microondas que le mandamos a los qubits, ¿no? Así que, para empezar, vemos que la forma en la que funcionan los ordenadores es ya desde el punto de vista del hardware muy diferente, ¿no? Tenemos allí un sistema con los qubits y vamos a, digamos, a crear dinámicamente esa estructura, esa arquitectura de procesador para procesar cosas con ellos. Así que de aquí ya vemos que los ordenadores cuánticos no van a ejecutar los mismos programas que ejecutan los ordenadores clásicos. No es una máquina que sea más rápida en la que podamos meter los mismos programas. ¿No? Es una máquina que tiene otras propiedades y que tenemos que aprender la forma de hacer cosas con ellas para que nos sean útiles. Una de las propiedades curiosas de los qubits es que en realidad no tienen un estado puro de 1 o 0, sino que pueden estar en una combinación que viene a ser una cierta probabilidad de que los encontremos en un estado 0 o en un estado 1. ¿Y eso cómo lo vamos a ver? Pues eso lo vamos a ver porque cuando medimos un qubit, cuando lo miramos, vamos a ver un 0 o un 1. ¿Vale? Esto ya nos da unas ventajas y unos inconvenientes, ¿no? Por un lado, nos da un sistema que nos permite representar distribuciones de probabilidad de manera hardware, digamos, lo cual es muy bueno porque las distribuciones de probabilidad nos cuesta mucho representarlas con bits, pero tiene el problema de las cosas que funcionan como una distribución de probabilidad. Cuando queremos saber qué distribución tenía el qubit, lo que vamos a tener es que llevar un sistema al mismo sitio y medir muchas veces para hacer una estadística y decir, oye, pues la mitad de las veces me da 0, la mitad de las veces me da 1, pues eso es que tenía 50% de probabilidad o tenía un 75%, ¿no? Así que cuando a veces esto crea un poco de lío en la gente porque dice, no, es que cuando haces un cálculo con un ordenador cuántico cada vez da una cosa distinta y no es así. El cálculo da un estado del qubit, que es una probabilidad, y lo que tenemos que hacer es muestrearla, tenemos que hacer una estadística para saber lo que había allí dentro, ¿no? Y esa estadística es la que pues, nos va cada vez una cosa, ¿no? Tenemos que repetir la medida muchas veces para hacernos una idea de lo que hay allí dentro. ¿Cómo es de complejo lo que podemos calcular y lo que no podemos calcular? Porque a veces con algunas cosas de estas la intuición nos engaña un poco, ¿no? Decimos, por ejemplo, una molécula de cafeína, ¿no? que existe en la realidad, nos la produce una planta y la podemos beber. ¿Somos capaces de calcular cómo se colocarían esos átomos para formar la molécula de cafeína si no la hubiéramos visto así en la naturaleza? Pues lo cierto es que no. La molécula la conocemos, la hemos analizado porque existe, ya digo, porque la tiene una planta, pero si tuviéramos que hacer los cálculos de las energías que hay entre esos átomos y los electrones que tienen para ver cómo se colocarían, ¿no? Con todas las fuerzas nucleares que tienen, necesitaríamos un ordenador con alrededor con una cantidad de RAM semejante al 10% de los átomos que hay en la Tierra. O sea que es inviable que construyamos ese ordenador para calcular la cafeína, ya no digo nada para calcular una proteína o alguna molécula mucho más compleja. Sin embargo, como los qubits se comportan como sistemas cuánticos, sí que podemos representar este tipo de interacciones cuánticas
con los mismos qubits que los electrones que había ahí involucrados en esta molécula. Entonces, si tenemos una máquina con 160 qubits, y pongo aquí qubits lógicos que son qubits buenos, qubits sin errores y bien conectados, que funcionen como esperamos que tienen que funcionar en el futuro, pues con 160 qubits seríamos capaces de representar esa molécula que tiene 160 elementos, ¿no? Así que, por un lado, no necesitamos una cantidad inmensamente grande de qubits para poder representar cosas muy grandes, ¿vale? La siguiente es, bueno, pero tenemos máquinas de esto funciona, esto es de verdad, esto no es de verdad. Y aquí, como digo, empezamos a trabajar en esto en IBM hace muchos años, pero hasta 2016 no se hicieron públicas las cosas que se estaban haciendo. De hecho, fue bastante interesante esto porque yo creo que fue un gran acierto, ¿no? Se puso a funcionar una primera máquina con 5 qubits a través del cloud de IBM de manera abierta para que la pudiera trabajar con ella todo el mundo, ¿no? Con una cola de trabajos para poder mandar un trabajo a que se ejecute allí, una cola compartida, y así, pues realmente, por un lado, llegamos a mucha gente, a muchas universidades, a muchos investigadores que querían ver cómo podía funcionar aquello, y también aprendimos mucho de mucha gente que ha ido colaborando en esto, ¿no? A día de hoy tenemos más de 25 máquinas conectadas accesibles a través del cloud en 24/7, o sea, máquinas que son de research, pero digamos que están tratadas como si fueran máquinas de producción, ¿no? Para poder ver también, generar nuestra capacidad de tener máquinas como estas en producción. Y también tenemos esa cosa tan bonita y curiosa que es lo que llamamos el Quantum System One, que es un ordenador cuántico en una caja que tiene dentro todo lo que necesita tener, ¿no? Al final, en la parte de atrás de esa pared están los sistemas de la refrigeración y la electrónica de control, y en ese cilindro que está colgado del techo, en realidad tenemos ahí dentro nuestro chip cuántico, que acaba siendo de 1 centímetro cuadrado, es un chip pequeñito, y todo eso lo necesitamos para aislar el sistema cuántico, ¿vale? Uno de los problemas, ¿no? Habíamos hablado que cuando mirábamos un qubit se convertía en un 0 en 1 y dejaba de ser una distribución de probabilidad. Uno de los problemas que tienen estos sistemas es que son muy delicados, ¿no? Cualquier influencia externa los hace convertirse en un 0 en 1 y ya dejan de tener esa capacidad para calcular. Así que necesitamos este sistema para aislarlo. De hecho, trabaja a 15 décimas de Kelvin ya no para que sea superconductor por dentro, sino para que realmente el ruido que llegue ahí a ese chip sea lo mínimo posible. De hecho, no se puede bajar más la temperatura porque ya se separan los electrones y no hay manera de leerlo, ¿no? Entonces, todo este sistema funciona para aislarlo. Hay una refrigeración muy fuerte para conseguir esa temperatura, pero el chip en sí mismo no se calienta. Entonces, esa refrigeración, una vez que se consigue la temperatura, mantenerlo es bastante barato, ¿no? A diferencia de los computadores clásicos que disipan mucho calor y tenemos que refrigerarlos, ¿no? Una de las posibles ventajas de la computación cuántica es que si somos capaces de calcular cosas de la misma forma que la clásica, podríamos ser quizá capaces de hacerlo de una forma más barata porque gastásemos menos energía para hacer los mismos cálculos, ¿no? Y esa también es una aplicación interesante. Luego,
Estas máquinas, ¿no? Ya han salido del laboratorio, están en distintos sitios. Hay una instalada en Fraunhofer, en Emmingen, en Alemania. Y la que me gusta a mí contar es que tenemos una que va a estar en San Sebastián. El edificio ya está construyéndose. La aspiración es que estuviera en 2024, la han anunciado como para 2025, yo creo que para asegurarnos de que cumplimos las fechas, y si la tenemos antes, pues mucho mejor. Pero bueno, también es una alegría poder decir que la segunda máquina cuántica que va a haber en Europa está en España, ¿no? Y también, bueno, pues lo que hemos podido contribuir a esto. Por contaros un poco cómo vendemos esto, pues tenemos un plan abierto, gratuito, para acceder a máquinas de hasta 5 qubits en ese sistema de cola compartida. Tenemos un programa interesante también abierto para las universidades, que les dejamos máquinas de 7 y 15 qubits, un poquito más grandes, y además tienen la ventaja que también van en cola compartida, pero como son solo para las universidades, tienen menos gente y son más accesibles para que los investigadores puedan trabajar con ellas, y también en modo gratuito. Y luego tenemos, pues un poco como se venden todas las cosas últimamente en cloud, un plan de pago por uso, que ahora mismo hay 2 máquinas de 27 qubits en esa modalidad, que simplemente lo que ejecutes pagas por segundos de uso de la máquina. Y luego tenemos el plan premium, que es una tarifa plana, digamos. Es un acceso en capacidad, que es como están accediendo algunas empresas más grandes que tienen más trabajo y que de esa forma pues pueden acceder a las máquinas. Y luego la otra cosa que vendemos es lo que llamamos el Quantum Accelerator, que es un programa que tiene una mezcla de formación y desarrollo de casos de uso con los clientes, ¿no? Porque esto ya no es solo vender una máquina, porque a muchas empresas le podemos poner ahora mismo una máquina de estas allí en su CPD y no tendrían nada que hacer con ella, ¿no? Entonces, realmente hace falta esa formación, no solo de los técnicos, sino también desde el punto de vista de negocio, de analizar cuáles son los procesos de las empresas en las que podríamos encontrar cosas que mejorar que realmente aporten valor, ¿vale? Porque lo importante de esto no es conseguir un 1% mejor de eficacia en alguna cosa, sino que realmente ese 1% sirva para algo de verdad. Clientes que tenemos, pues a día de hoy tenemos más de 200. Tenemos de todo tipo. Hay grandes bancos, industrias energéticas, hay muchas universidades, laboratorios de investigación, también hay muchas startups que están empezando a trabajar alrededor de esto, pero va habiendo un crecimiento grande de gente que está trabajando con Quantum, ¿no? ¿Para qué utilizamos las máquinas o para qué cosas podemos utilizarlas? Pues evidentemente el primer caso es para simular sistemas cuánticos de la naturaleza, química, ciencia de materiales, desarrollo de baterías, este tipo de cosas. Pero también todas esas cosas en las que necesitamos muchas variables y muchas variables relacionadas unas con otras, ¿no? Y ahí están temas de inteligencia artificial, de modelos de inteligencia artificial, por 2 caminos: por el camino de hacer cálculos cuánticos y también por el camino de hacer el entrenamiento de las redes neuronales utilizando esta tecnología para que sea más rápido el entrenamiento y luego ya, una vez creado el modelo, poderlo ejecutar en ordenadores normales, ¿no? Y avanzar en esa parte del entrenamiento.
Y por otra parte también en la creación de grandes modelos de simulación, ¿no? De las cosas que a veces se hacen por Monte Carlo, como simulaciones de riesgo en entornos financieros y este tipo de cosas, ¿no? En general, pues al final cuando nos empezamos a trabajar con diferentes empresas, acabamos mirando muchas cosas con todos ellos, ¿no? Porque pues es como si dijéramos, ¿no? Cuando me dicen, ¿y para qué sirve un ordenador cuántico? Dices, ¿para qué sirve un ordenador clásico? Pues para casi cualquier cosa que se te ocurra y para muchas que no se nos han ocurrido todavía, ¿no? Entonces, es una máquina que permite hacer cálculos, tenemos que encontrar cosas interesantes para calcular. Ejemplos de cosas que estamos haciendo, pues con Daimler, con Mercedes, estamos trabajando en encontrar baterías, ¿vale? Decíamos que la molécula esa de la cafeína necesitaba 160 qubits, pero las moléculas de hidruro de litio, que son más pequeñitas, pues podemos trabajar con simulaciones de estas moléculas para, al final es acelerar el proceso, ¿no? Ahora mismo tienen que construir y sintetizar esas moléculas para probarlas y lo que hacemos es, en vez de tener que construir 80.000 moléculas, pues encontrar las 80 que tienen más probabilidades de funcionar y centrar ya el laboratorio en esas que pueden ser buenas, ¿no? Con Exxon, con energía, pues también estamos trabajando en distintas cosas de moléculas. Una de las cosas que se hacen en otros campos de la medicina es, por ejemplo, el plegamiento de las proteínas, pero esta gente también estudia el asfalto, que el asfalto también tiene un plegamiento parecido al de las proteínas y tienen que mantenerse adecuadamente allí las moléculas para que aguanten mucho tiempo en la carretera. Y entonces lo que aquí se busca es simular el trocito de la molécula por donde se dobla, ¿no? Para ver si aquello se queda como es debido o se hace bolitas como en los jerseys, ¿no? Con Exxon también estamos trabajando en problemas de logística, ¿no? Por desgracia, ¿no? Con este desastre que tenemos de la guerra, de la invasión de Rusia en Ucrania, ahora mismo sabemos mucho más de esto de barcos de gas que viajan de un lado a otro, ¿no? Pero esto ya lo estábamos haciendo antes, ¿no? Hay un barco con gas, tardan casi un mes en hacer el recorrido y durante ese tiempo va cambiando la demanda y hay que optimizar en qué puerto tiene que ir descargando cada uno de los barcos para que no se estorben unos a otros, para que llegue luego por los gasoductos a donde tiene que llegar. Es una optimización compleja y cambiante, ¿no? Y ahí también estamos trabajando con ellos. Con JP Morgan, que ahora que no nos oye nadie, yo digo que son como una casa de apuestas, porque ellos apuestan a ver si las acciones van a subir o van a bajar, pero lo hacen con modelos matemáticos de riesgo, ¿vale? Entonces, hacer esos modelos de riesgo es un tema interesante. Ellos quieren también poder ejecutar esos modelos varias veces al día, no solo una vez al día, para poder tener datos más cercanos a la ejecución. Y una cosa muy interesante que están trabajando ellos es en ver en qué momento va creciendo el hardware, van mejorando los algoritmos que están desarrollando ellos y en qué momento van a ser capaces de ponerlo en producción y mejorar los resultados que tienen ahora con la computación clásica, ¿no? Porque ellos piensan que si son los primeros en llegar ahí y tienen una información mejor del mercado, en muy poquitos días pueden recuperar toda la inversión que han hecho por esa ventaja competitiva que esperan alcanzar. También trabajamos con el CERN en temas en este caso es Machine Learning para aprender sistemas cuánticos, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que un sistema cuántico para aprender cosas de cómo funcionan los sistemas cuánticos? Con Mitsubishi en Japón se está trabajando con nuevos materiales, ¿no? Para hacer
pantallas de televisión que sean flexibles y den mucha luz y demás, también es un tema de desarrollo de moléculas. En fin, en el fondo, una de las reflexiones con esto es este señor de aquí de la izquierda, que es Jay Gambetta, que es el que lleva el laboratorio de la parte de cuántica, siempre dice, estás pensando demasiado clásicamente. Y esto viene a que realmente, si lo que intentamos es traducir nuestros programas para que los ejecute el ordenador cuántico, pues al final va a hacer lo mismo que hacía el ordenador clásico y ahí no sacamos ventaja, ¿no? Lo que tenemos que pensar es cómo modelizar los problemas de otra forma para conseguir estas ventajas, ¿no? Quería hacer notar lo del crecimiento exponencial, ¿no? Porque decimos, vale, cuando yo tengo un qubit, ¿no? Decíamos que como tengo una cierta probabilidad de ser 0 y una cierta probabilidad de ser 1, pues tengo dos coeficientes, pero esto ya no se comporta como dos números, no es un 1 y un 0, sino es todo un espacio que tiene dos dimensiones. Entonces, cuando yo voy subiendo en el número de qubits, ¿no? Cuando tengo 10 qubits, en realidad no es que yo pueda representar 1024 números, ¿no? Cuando yo tengo 10 bits, puedo representar 1024 números, pero cuando tengo 10 qubits, lo que tengo es un espacio vectorial de 1024 dimensiones. Entonces, lo que yo puedo representar ahí es muy grande, ¿vale? Esto, como todo, ¿no? Tiene su bueno y su malo, y es otro de los problemas de los ordenadores cuánticos, es cómo soy capaz yo de meter ahí dentro toda esta millonada de información para después procesarla, ¿no? Ese proceso de meter los datos y sacar los datos de ahí también es un reto, ¿no? Para poder resolver problemas muy grandes. Como decimos, esto crece mucho, ¿no? 2 elevado a 275, pues son más dimensiones que los átomos que hay en el universo, ¿no? Y como decía al principio, vale, hasta aquí, bueno, pues estamos contando cosas más o menos ideales sobre cómo podemos hacer con estas máquinas, ¿no? Pero, ¿qué es lo que necesitamos para poderlas aplicar de verdad? ¿Vale? Pues necesitamos escala, calidad y velocidad. ¿Vale? Escala con respecto al número de qubits, porque necesitamos representar nuestro problema, ¿no? Tenemos que tener suficiente capacidad para meter nuestro problema ahí dentro y poderlo resolver. ¿Cómo vamos con el número de qubits? Pues bueno, en 2019 teníamos 27, en 2020 65, en el 21 127, en 2022, el año pasado, presentamos una máquina de 433 y este año se va a presentar una de más de 1000 qubits, ¿vale? O sea que vamos en una progresión interesante, ¿vale? También los primeros chips eran monocapa, la tecnología es silicio, ¿vale? Por contar así muy rápido de cómo va esto del hardware, y luego, si hay preguntas, podemos explicar un poco más. Al final, un qubit lo hago como el canal de un CMOS, que me funciona como un condensador, y allí tiro un poquito de aluminio desde arriba abajo y de abajo arriba, pero dejando una capa de óxido en el medio, que es aislante. Entonces, desde el punto de vista clásico, eso sigue siendo un condensador porque no se tocan, hay un aislante entre medias. Pero como el aislante es tan pequeñito, realmente un electrón que esté en un lado puede pasar por efecto túnel, que es un efecto cuántico, y saltar al otro lado. Entonces, en el fondo tenemos, según la energía que tenga ese electrón, pues va a tener cierta probabilidad de que lo encontremos en la placa de arriba y cierta probabilidad de que lo encontremos en la placa de abajo. Entonces, cuando lo vayamos a mirar, efectivamente, pues nos lo encontramos en un sitio o en otro. Pero mientras no lo miramos, digamos que está allí oscilando entre un sitio y el otro. Y podemos hacer que esos sistemas, ¿no? Cuando eso
eso sería la propiedad de la superposición, pero cuando tenemos varios qubits juntos podemos entrelazarlos y esa propiedad lo que hace es que a partir de ahí ya no se comporten independientes, sino que sepan unos de otros y tengan como probabilidades condicionales a lo que tiene el otro, ¿no? Que es donde podemos crear los grandes modelos, ¿no? Pero no solo necesitamos número de qubits, ¿vale? Hemos dicho que cuando hay cualquier cosa que interacciona con esto, nos rompe el qubit. Además, tenemos un problema adicional, que es los bits clásicos los podemos copiar porque los podemos mirar, los miramos, los copiamos y entonces podemos hacer corrección de errores fácilmente. Sin embargo, un qubit, cuando lo miramos, se rompe, así que no lo podemos copiar. Vale. Entonces, nuestro problema de la calidad es que necesitamos que no haya errores durante el tiempo de cálculo, ¿no? En los ordenadores clásicos, en los procesadores, hay cantidad de errores que se producen, pero tienen los sistemas de redundancia y hacen que esa corrección de errores haga que funcionen bien, ¿no? Y siempre funcionan bien porque están corregidos los errores. En los ordenadores cuánticos tenemos este problema, ¿no? con el que estamos trabajando. Por eso nos inventamos esta medida que llamamos el volumen cuántico, que nos da una idea de la capacidad de cálculo que tenemos con las máquinas, ¿no? Esto es una medida para ir viendo que realmente los chips iban mejorando, ¿no? Porque es cuántos qubits tengo y además cuánto de largo es el cálculo que yo puedo hacer con esto antes de que se me descontrole y se me pierdan, ¿vale? Y lo que vamos viendo es que a lo largo de los años, este crecimiento del volumen cuántico pues se está convirtiendo como en una nueva ley de Moore, ¿no? Vamos ahí en esta gráfica que está en escala logarítmica, pues vamos creciendo en esa capacidad de cálculo de una manera que si este fue la misma evolución que tuvimos con los ordenadores clásicos, pues vamos por muy buen camino con esto. Y lo siguiente es la velocidad, ¿vale? Porque realmente yo necesito integrar todo esto en un sistema de producción de verdad y que funcione, ¿no? No vale que yo esté una semana preparando en el laboratorio un experimento, ejecute algo y luego me tire un mes procesando los datos para interpretar lo que había pasado ahí dentro, ¿no? Esto tiene que funcionar realmente, y vamos a verlo, ¿no? Que funciona en colaboración con un ordenador clásico, no es para sustituirlo, es para complementarlo y tiene que funcionar como un coprocesador matemático donde de una manera muy ágil vayamos repartiendo el proceso clásico a lo que lo hace mejor y lo que hace mejor el cuántico, mandárselo allí e incorporarlo enseguida, ¿no? Entonces, aquí también tenemos esta medida de operaciones por segundo que podemos hacer con los circuitos cuánticos y también estamos trabajando mucho en ello. Y ha habido un cambio en los últimos modelos de chips con una forma diferente de hacer algunas conexiones para conseguir subir mucho en esta velocidad. De hecho, las máquinas que tenemos ahora todavía en el cloud están por aquí, están alrededor de las 2000 operaciones, pero ya tenemos en el laboratorio máquinas mucho más rápidas, ¿vale? Y realmente esto es lo que nos va a permitir trabajar, ¿no? Luego todo esto tiene muchos detalles, ¿no? Decimos, ¿para qué queremos máquinas con tantos qubits si luego resulta que no podemos hacer cálculos largos? Pues porque también podemos jugar a lo que llamamos circuitos dinámicos, que es, si yo tengo un circuito como este de arriba, que tiene pocos qubits, pero es muy largo y no me funciona porque es demasiado largo, yo puedo hacer un circuito equivalente con muchos más qubits que sea más como traspuesto, digamos, ¿no? De forma que, pues bueno, a lo mejor con una máquina con muchos qubits no soy capaz de hacer operaciones muy largas de muchos qubits, pero puedo hacer las operaciones largas equivalentes de los otros, ¿no? Aquí viene el ir consiguiendo
estas ventajas, ¿no? Y el otro punto es no son máquinas que estén pensadas para sustituir a las clásicas, sino para complementarlas, y vamos a tener que tener esa interacción clásico-cuántico, ¿no? Y aquí lo que se está montando es este sistema que llamamos Qiskit Runtime. Qiskit es el nombre que se le han dado a todas las librerías que sirven para programar los ordenadores cuánticos, ¿vale? Y aprovecho y me meto un poquito ahí, que antes no lo he contado. Todas estas librerías están hechas en Python, pero eso no quiere decir que el ordenador cuántico ejecute Python, ¿vale? Lo que tenemos es un lenguaje de programación clásico que nos sirve para tratar los datos, que nos va a servir para hacer matemáticas y para mandarle al ordenador cuántico las operaciones matemáticas que queremos que nos haga y recuperar los resultados y tratarlos, ¿vale? Pero lo que le vamos a mandar al ordenador cuántico son estas secuencias de cajitas de acciones sobre los qubits para que las haga y nos dé un resultado, ¿vale? Por darnos una idea de cómo vamos mejorando con el hardware, ¿no? Con todas estas cosas, hace un par de años fuimos portada de la revista Nature porque se había hecho un cálculo de una molécula de estas de hidruro de litio, de las baterías. Entonces se tardaron 4 días en hacer ese cálculo. Y actualmente somos capaces de hacer el mismo cálculo en unas 2 horas, ¿vale? Entonces, no es solo tenemos más qubits, sino que todas estas cosas que tenemos alrededor nos van permitiendo tener mejores resultados, ¿no? ¿Cuál es la previsión hacia el futuro? Pues, bueno, este año tenemos pensado presentar esta máquina de más de 1000 qubits. Es importante porque, bueno, permite hacer pruebas de algunos circuitos que están ahí teóricamente y que necesitan esos chips y todavía no existían, no se han podido probar. Pero una de las cosas que estamos cambiando a partir de ahora es que estamos trabajando en hacer máquinas modulares, ¿vale? Eso es una cosa que sabemos de siempre, es que no consiste en hacer un ordenador muy grande, sino en tener redes de ordenadores que sean capaces de tener múltiples cores y hacer cosas en paralelo, ¿no? Entonces, el camino viene por aquí, de ir haciendo sistemas que funcionen en paralelo con un sistema modular, de forma que el objetivo es tener dentro de 2 años, 2, 3 años, sistemas modulares que puedan crecer. ¿Os acordáis de aquel cilindro, ¿no?, que teníamos de la nevera? Pues no solo que podamos tener muchos chips dentro de una, sino que además podamos tener estas conexiones más largas que nos permitan tener ordenadores, tener clústeres de ordenadores cuánticos. Y aquí, de esa forma, es cuando el número de qubits realmente se nos dispara a los miles, porque ya no estamos limitados por hacer un chip enorme, sino por trabajar en esa red. Cosas que se están trabajando, pues bueno, pues hacer hardware más específico, toda la electrónica de control que ahora que os decía yo que estaba detrás de aquella pared, pues se quiere meter parte de la electrónica de control dentro de estar más cerca, necesitar señales más pequeñas. También se están haciendo unos refrigeradores modulares ya para mí que van a ser un poquito menos bonitos, ¿no? Pero bueno, con estos refrigeradores hexagonales que nos pintan para que se puedan poner en bloques y bueno, estas cosas artísticas. La verdad es que los dibujos que hicieron del System One se parecen muchísimo a la realidad, así que supongo que que es el System 2 acabará siendo muy parecido a lo que fabriquemos. Y estamos trabajando en, pues eso, no solo en ese computador cuántico, sino en todo el middleware que tenemos alrededor, toda la parte
clásica que necesitamos para realmente sacarle partido a todo esto, ¿no? Y poder, de una manera efectiva, llegar a trabajar con muchos ordenadores cuánticos en paralelo, como trabajamos con los ordenadores actuales, ¿no? Y ir a lo que están empezando a llamar como el Quantum Centric Supercomputing, que es, bueno, pues tenemos sistemas con muchas CPUs, muchas GPUs, muchos ordenadores cuánticos y otros sistemas, de forma que la computación la hagamos en el tipo de procesador más adecuado para esto, ¿no? El reto de este año también es conseguir circuitos de 100 qubits de anchos por 100 qubits de largos sin errores, ¿no? Con esa corrección de errores, y eso también ya nos va a permitir poder hacer cálculos más interesantes, porque termino con esta, ¿no? El problema de tener errores es que, como os decía al principio, para medirlo tengo que hacer una estadística de dónde estaba el estado, ¿no? Entonces, si tengo errores, tengo que hacer muchas más medidas en esa estadística para encontrar el valor verdadero. Con lo cual, lo que me está pasando es que ejecuto un circuito y tengo que pasarme días haciendo medidas para hacer una estadística suficientemente buena, ¿no? Y por eso el reducir este número de errores, para que podamos hacer este circuito de 100% en menos de un día de trabajo, de un día de cálculo de la máquina. Y es un reto para este año que tenemos, y para ver realmente una capacidad práctica de hacer cálculos. Y yo lo que os quería muy rápido es enseñar cómo funciona esto de verdad, ¿no? Se puede entrar, ¿no?, en quantum-computing.ibm.com, te pide un ID de IBM, de los que se registra y ya está. Y aquí dentro nos deja ver muchas cosas, ¿no? Nos deja ver las máquinas que hay con toda su información. Poner así. Pues tenemos desde la más grande, esta de 433 qubits, hasta las más pequeñas de 5 qubits. Y lo que hay por aquí son simuladores. Estos son un poco de mentira, aunque pongan ahí grandes cantidades de qubits. Si os fijáis, por curiosidad, las familias de procesadores llevan nombres de pájaros, y eso también tiene un origen español, porque ha habido mucha gente de España muy involucrada en los equipos de cuántica, y uno de los primeros chips de 5 qubits de los que realmente funcionaron, le pusieron el nombre de Tenerife y lo acabaron llamando el Canario. Y entonces, como aquel que era la primera generación era el Canario, los siguientes empezaron a tener nombres de pájaros ya más grandes, como halcones y águilas y cosas de este estilo, ¿no? Aquí vamos a ver, porque otra de las cosas que podemos hacer tenemos lo que llamamos el Composer, que nos permite hacer circuitos tengo yo aquí muchas cosas pegadas. Nos permite hacer circuitos cuánticos dibujando y poniendo cajitas. Y esto, en realidad, pues como todos estos sistemas de cajitas, sirve para aprender. Luego tenemos el Python para hacer programas de verdad. Pero bueno, vamos a ver si puedo explicar un poco cómo va esto, y va a ser más interesante. Voy a intentar hacerlo así un poco grande. A ver, vale. Cuando tenemos un sistema cuántico, ¿no?, decimos que para cada qubit pintamos como una línea del tiempo, ¿no? Así que aquí tendría 2 qubits, el 0 y el 1, y luego tengo 2 bits clásicos que me van a permitir
leer cosas, ¿no? Sacar información de aquí dentro, porque los propios qubits no los puedo leer luego desde fuera, ¿no? Entonces, si yo tengo mis dos qubits aquí y no hago nada, aquí tengo un simulador que me va diciendo lo que tengo, ¿no? Para poder entenderlo. Si yo los dejo aquí al principio, que estarán en un estado 0 y no hago nada con ellos, al final voy a llegar a un estado 0,0 con 100% de probabilidad, ¿vale? Se quedan ahí en el suelo donde estaban. Yo tengo puertas que me permiten hacer acciones parecidas a las acciones clásicas. Por ejemplo, tengo esta puerta que es una puerta no. Entonces, esta puerta no lo que me va a hacer es convertir darle la vuelta al qubit, ¿no? Si estaba en un 0, pues me lo convertirá en un 1. Esto es Little Endian, así que el de arriba es el de la derecha, ¿vale? Entonces, como le he puesto un no, pues ahora con probabilidad del 100%, tengo el estado 0,1 al final, ¿vale? Y después tengo puertas más interesantes que me permiten hacer cosas más cuánticas. Por ejemplo, la puerta de Hadamard, esta puerta H, lo que me va a hacer es que me va a poner el qubit en el ecuador de esa bola, ¿no? Digamos, diciendo que tengo la misma probabilidad de irme para arriba que de irme para abajo. Así que si yo pongo esta puerta de Hadamard aquí, pues tengo un 50% de probabilidades de que ese qubit sea un 0 y un 50% de probabilidades de que ese qubit sea un 1. ¿Vale? Esto está bien, pero lo que realmente me hace potente esto es poder trabajar con varios qubits a la vez. A ver si me sale un ejemplo que se entienda. Yo tengo, por ejemplo, esta puerta, ¿no? Esta puerta que la llamo CNOT o NOT condicionado, que es una puerta no, pero que solo va a actuar en el qubit de abajo cuando el de arriba sea un 1. Y si el de arriba es un 0, no hace nada. ¿Vale? Yo lo sé porque la he puesto yo ahí la puerta, ¿no? Pero si no supiera cómo funciona este sistema, ¿no? En un ordenador clásico tendría que hacer un bucle, mandar primero un 0 y ver que aquí, cuando el de arriba es 0, el de abajo es 0, y después tendría que mandar un 1, de forma que veo que cuando el de arriba es un 1, el otro se da la vuelta también y entonces acaban siendo los dos unos. Vale, y he tenido que hacer un bucle con dos vueltas. En un ordenador cuántico no tengo bucles, pero lo que sí que tengo es que puedo crear estados superpuestos y llevarlos en toda la evolución del sistema. Entonces, si yo pongo aquí una puerta de Hadamard, lo que me va a pasar es que en una sola ejecución de este sistema voy a ver que los posibles resultados son que si el de arriba es un 0, el otro también es un 0, y que si el de arriba es un 1, el otro también es un 1. Y esto lo estoy haciendo no en un bucle, sino en una sola ejecución que me está dando los dos resultados, ¿no? Y este es el paralelismo cuántico que llaman, que viene de aquí, de poder hacer todos estos cálculos de una sola vez, ¿no? De hecho, decimos esto es un estado entrelazado porque si consideramos esto como variables aleatorias, ¿no? Yo digo, vale, tiro una moneda al aire y también tengo 50% de probabilidades de que sea cara o sea cruz, pero yo no puedo tirar dos monedas al aire de forma que o las dos caigan en cara o las dos caigan en cruz, ¿no? Lo que he creado con esta puerta es ese entrelazamiento que me hace que la distribución de probabilidad de este qubit esté condicionada a la del otro. Si lo pensamos esto más a lo grande, pues por ejemplo, yo podría coger el IBEX 35 y ver la distribución de probabilidad que tengo de cada una de mis acciones de que suban o bajen y poner 35 qubits para que cada uno tenga esa probabilidad de subir y bajar. Pero es que además en la bolsa, cuando suben los bancos, suben todos, o cuando, ¿no? Hay una condicionalidad. Si yo soy capaz de
modelizar bien esa condicionalidad que tengo, esa covarianza entre las distintas acciones, pues lo que tendría aquí es un modelo que en una sola ejecución me daría todas las posibles evoluciones coherentes de ese sistema y con qué probabilidad tendría cada una de esas evoluciones, ¿no? O sea, que estaría haciendo como una simulación de Monte Carlo de todas las probabilidades combinadas, que para hacerlo de manera clásica tendría que hacer o un bucle muy grande o utilizar un montón de ordenadores en paralelo para hacerlo. Y aquí podría haber esa evolución condicional en un solo paso, ¿no? Y nuestro trabajo ahora pues va fundamentalmente de encontrar esas maneras de conseguir modelizar aquí las cosas y que se comporten como el mundo real y exprimir las posibilidades que nos dejan estas máquinas que todavía no tienen muchos qubits y que todavía no pueden hacer circuitos con muchas puertas porque, claro, cuantas más puertas voy poniendo aquí, más errores voy acumulando y al cabo de un cierto tiempo, pues ya lo que pueda medir no coincide con la realidad. Bueno, yo ya he hablado mucho, yo creo que es momento de dar paso para que me podáis hacer preguntas y podamos hablar un rato de todo lo que os interese, que es lo más interesante. Ginés, Adelante. buenas tardes. Chus Álvarez desde Bilbao. Oye, muchas gracias por la explicación porque la verdad ha sido súper didáctica. Hay un par de preguntillas que te quería hacer. El tema este de la corrección de los errores o el problema de la corrección de los errores, tengo entendido que actualmente, como se soluciona la mayor parte del problema de la corrección de errores, es teniendo al lado del ordenador cuántico una supercomputadora tradicional. No sé si el hecho que hayamos desarrollado Vela, aparte de para el tema de la inteligencia artificial, también está relacionada con la corrección de errores en los System 2 o los que sea. Pues un poco sí. Vale, estamos haciendo dos cosas para el tema de los errores. Una es, digamos que hacer como grupos de qubits, en vez de hacer uno solo, poner varios enganchados unos con otros para que, digamos, promediar los errores y conseguir que el circuito pueda funcionar mejor a costa de necesitar más qubits. Y la otra parte que estamos haciendo es hacer mucho cálculo clásico después para buscar los errores. Y una de las cosas que está funcionando muy bien es le añadimos ruido aposta al circuito, de forma que lo ejecutamos con un poco de ruido, con más ruido y con más ruido todavía, y luego de esos puntos extrapolamos cómo funcionaría cuando no hubiera ruido hacia atrás, como una regresión, intentando buscar como si hubiera, viendo cómo empeora al añadirle ruido, intentar buscar cómo hubiera funcionado si no hubiera. Pero eso lleva mucho cálculo y entonces va con un superordenador clásico al lado para hacer eso. Y eso, dado que hemos caído un poquitín por detrás en la carrera de la nube frente a, pues a Amazon, a Google, a Microsoft o también sobre todo a Nvidia, no nos condiciona en el futuro. Es decir, este liderazgo que, bueno, parece que lo reconoce el mercado en estos momentos en la computación cuántica, o por lo menos coliderazgo, no se va a ver sometido a un estrés porque no vamos a tener ni el pulmón tecnológico ni el financiero para ganar la carrera antes de que eclosione la computación cuántica a nivel comercial? Pues sí que hay un poquito de preocupación con esto, la verdad, porque podemos morir de éxito, de ser capaces de tener ideas que no seamos capaces de realizar.
De hecho, todavía no se ha anunciado nada, pero se está empezando a tener ciertas conversaciones con Amazon para integrar también la capacidad de cálculo clásico de ellos con nuestras máquinas cuánticas. Así que sí que hay preocupación al respecto y intentos de ver cómo llegar al mercado de una manera que no nos arrase, Una última, ¿qué relación tienes, si es que tiene alguna, el Qiskit con NVIDIA Quantum? Con NVIDIA CUDA Quantum. Vale. En principio, la idea que surgió con Qiskit era hacerlo open source y hacerlo abierto, porque al final los ordenadores cuánticos, como los clásicos, tiene que haber una compatibilidad entre distintos fabricantes y tenemos que ir a estándares, porque si no, no funcionará en el futuro, ¿no? Y hay algunos esfuerzos ahí por distintas partes de trabajar en los simuladores, para que los simuladores que hay de terceros también funcionen con Qiskit. Lo que sí que vemos es que hay algunas empresas que están apostando mucho por Fujitsu, también está haciendo cosas, invirtiendo mucho en simuladores, y ahí creemos que no es buena estrategia, porque con simulador solo no va a funcionar. Esto tiene que ser una mezcla de ordenador cuántico de verdad y sistemas clásicos para ayudar a corregir los errores y demás, porque sí que es cierto que, como esos números que hemos hablado, ¿no? Llega un momento que un chip de 1000 qubits, pues para simularlo necesitas una cantidad de hardware clásico que incluso yo creo que no podrías, pero incluso aunque pudieras, acabaría siendo inviable económicamente. Sería carísimo mantener todo eso para simular un solo chip, ¿no? Y esto tiene que ir por la vía de que haya mucho hardware cuántico. Yo creo que también va a mejorar mucho el que la fabricación se va mejorando, ¿vale? A día de hoy, todavía cada chip que se mete en la nevera allí está una semana hasta tener la temperatura, luego hay que calibrarlos y no nos salen todos iguales todavía. Entonces, el reto de la modularidad tiene que ser porque tenemos que conseguir que de verdad nos salgan iguales para poder poner muchos y paralelizar por el lado del hardware. Y ahí también hacer ciertas correcciones de errores en el hardware, ¿no? Porque sí que es cierto que es cara la tecnología, pero la fabricación del chip en sí está hecho en silicio, es muy parecida a la de los procesadores clásicos. Entonces, hacer 1.000.000 de procesadores de 100 qubits y meterlos allí es barato una vez que lo sepamos hacer, ¿no? Entonces, eso también nos va a ayudar a hacer esa corrección de errores por estadística de poner muchas máquinas en paralelo integradas dentro, ¿no? Sin que el que está afuera programando tenga que preocuparse por eso. Entendido. Muchas gracias. Gracias. Muy interesantes las preguntas. Por favor, adelante. Hola, ¿me oyes? Sí. Sí, no sé por qué no aparece mi imagen, pero bueno, será problema del hardware. Yo te quería preguntar, ¿qué es necesario para programar estos ordenadores? ¿Qué skills son necesarios? Porque también decías que hay que pensar no en forma tradicional, sino en forma cuántica, pero si alguien quiere ahora meterse digamos, a esta actividad, ¿qué es lo que necesita? ¿Qué skills necesitaría? Vale. Ahora mismo, realmente yo creo que la gente que más rápido lo pilla es la gente, los científicos de datos y la gente que tiene más conocimiento de matemáticas, ¿vale? Porque le sacan más partido a día de hoy, yo creo que los programadores más clásicos, sin más, ¿no? Es cierto que cada vez hay más librerías que intentan encapsular esto de forma que tengamos funciones de más alto nivel, que sea, pues bueno, pues
un optimizador en el que tú me pasas la función y yo ya veré por dentro si tengo que llamar al ordenador cuántico o a lo que sea, pero te devuelvo una respuesta de que esto es la optimización de esta función. Pero sí que es cierto que a día de hoy, si se utiliza, y perdonadme la expresión, ¿no? Si se utiliza esto como un botijo que le echamos agua y queremos que salga por el otro lado, no funciona bien, ¿no? Hay que pensar en los problemas y ver cómo representarlos de forma que sí que estas funciones sean eficientes. Y llamar solo a esas cosas de alto nivel sin saber un poco pues de esto de distribuciones de probabilidad, de cómo intentar representar algebraicamente esto de una manera eficiente, pues nos lleva a circuitos que son muy largos y como son muy largos no funcionan. Entonces ya digo que a día de hoy hace falta gente con algo de conocimiento de álgebra, pero pensar que realmente las puertas cuánticas estas se representan como si fueran matrices y estos es una máquina que multiplica matrices como operaciones nativas, ¿no? que en una máquina clásica sería más complicado hacerlo. Entonces, hace falta que alguien entienda cómo convertir un problema en multiplicaciones de matrices y cómo sacar de ahí resultados. Gracias. Y también hace falta mucha gente para programar todos los sistemas de alrededor. Todo ese middleware que hay ahí, que es totalmente clásico, todos esos sistemas de optimización y los sistemas para integrarlos con todo lo demás, también nos va a traer trabajo de programación muy clásica. Una cosa que no he hablado nada, ¿no? Porque casi no quería quedarme sin tiempo y lo que os decía, que podemos buscar a un compañero que lo cuenta muy bien y puede ser otra tarde interesante, es las implicaciones que tiene esto para la seguridad, porque la criptografía, mucha de nuestra criptografía de a día de hoy se basa en la factorización de números primos, que es un trabajo difícil para un ordenador clásico, pero puede no ser tan difícil para uno cuántico. Y el momento en el que la criptografía actual se rompa puede no estar muy lejos con esto. Y hay muchas iniciativas alrededor de cómo evolucionar nuestra criptografía para que sea segura. Y adelante. Relacionado con la pregunta, ¿sería necesario que los programadores o los que se meten a hacer las librerías esas que decías sepan física cuántica y todo lo que es las ecuaciones típicas, los números imaginarios complejos, todo ese tipo de eso, o se puede pasar de eso? Se puede aprender a medias, ¿vale? Se puede ir aprendiendo, ¿no? No hace falta ser expertos en física cuántica para esto. Hace falta saber un poquito de cómo funcionan los números complejos, porque sí que aquí hay que jugar un poco con los números complejos y con cosas imaginarias y probabilidades negativas y cosas así muy esotéricas que nos suenan raras. Pero yo a veces también he hecho lo contrario, he utilizado la programación de los ordenadores cuánticos con gente que sabía de programación y no de física para a través de la computación explicarle lo que les faltaba, ¿no? Así que realmente no hay que estudiar física para hacer esto. Hay que tener ganas de aprender cómo funcionan algunas cosas. Alfonso. Sí. Chus Álvarez, recogiendo la sugerencia que acaba comentando Ginés del tema de la ruptura de la criptografía tradicional por la cuántica, yo creo que había visto una nota tuya por alguna parte de entre los posibles temas para estas charlas o estas videoconferencias de la criptografía, que te iba a decir que sería muy interesante, pero igual, además de eso, se podría también juntar o
con el tema de cómo va a quedar la criptografía con el tema de la computación cuántica en línea con lo que sugiere Ginés. No, yo creo que sería uno de los temas, posiblemente ya dejarlo para septiembre-octubre, pero continuación de esto, porque lógicamente alrededor de la computación cuántica supongo que hay muchas más cosas aparte de lo que es la criptografía y eso es lo que habrá que armar con ayuda de Ginés y de otros compañeros de IBM para organizar charlas dedicadas a la computación cuántica. Lo mismo que estamos haciendo con la inteligencia artificial, que partimos de una general y luego aplicaciones a tal entorno, a tal otro, pues deberíamos hacerlo con eso. Y vamos, lo haremos. Muy bien. Creo que Marta había levantado la mano antes y me siento como que no le he hecho caso. Marta, ¿querías preguntar? No veo su mano. Ginés, una última pregunta. De las tecnologías que se emplean para la computación cuántica, para lograr los qubits, parece que Google y nosotros apostamos por la superconductividad, pero hay otras por ahí, que si las trampas de iones y estas cosas. ¿Nos puedes dar unas ideas muy, muy por encima de pros cons de las más punteras? Vamos a ver si lo consigo. A ver, la nuestra va con, como os decía, con estos superconducción que realmente son estos resonadores raros que tenemos ahí. La de Google es muy parecida, pero ellos utilizan además un campo magnético variable para jugar con los qubits. Los nuestros no. Creemos que nuestra idea es mejor porque aunque a lo mejor parece que podemos controlarlos menos, es más estable, ¿no? Porque hacer esos campos magnéticos variables también es muy grande, no se pueden integrar y por eso nosotros hemos optado por esta otra forma de trabajar. Hay otra empresa que se llama Rigetti, en la que está gente que salió del laboratorio de IBM y está haciendo una cosa muy, muy parecida a la nuestra. Luego están esas trampas de iones que en realidad lo que hacen es con láser colocar iones en el vacío, ¿no? Flotando para poder utilizarlos como objetos cuánticos. Tiene una ventaja frente a la nuestra y es que nuestros chips, que son sólidos, pues no todos los qubits se pueden hablar con todos los qubits, ¿no? Tienen esa forma de panal de abeja cuando está en el chip y tenemos que ir como dando saltos para hacer comunicaciones entre qubits que están alejados. Las trampas de iones, como están flotando en el espacio, sí que se pueden comunicar todos con todos, pero el problema que tienen las trampas de iones es que las puertas que actúan sobre ellos tardan mucho tiempo en ejecutarse. Entonces, por lo que hablábamos de la velocidad, es difícil hacer circuitos muy rápidos con las trampas de iones, aunque están evolucionando bastante en ese tema y varias empresas trabajando en ello. También hay otra cosa bastante interesante que hace una empresa que se llama Xanadu en Canadá, que ellos trabajan con luz. En vez de con electricidad, son fotones y lo que juegan es con la polarización de la luz y han conseguido algunas cosas interesantes. Su problema es que allí sí que el hardware las puertas están un poco en el hardware, entonces no, digamos que el chip tiene que estar hecho para un uso específico, no es completamente programable. Y lo que sí que han hecho algunos chips para temas de inteligencia artificial, para hacer como una red neuronal con el chip, y entonces para ese uso específico van de una manera curiosa, son una empresa interesante. Y hay otras cosas que están
muy, muy verdes en laboratorio, que no, lo cual no quiere decir que a lo mejor sea la tecnología del futuro, ¿no? Una de las cosas que dice muchas veces Jay Gambetta es que lo que hacemos nosotros seguro que no es la del futuro, ¿no? Que pensemos que esto es como las memorias de ferrita, que no son el ordenador definitivo, pero son el ordenador que nos va a permitir utilizar este para generar el siguiente, ¿no? Entonces, se están haciendo cosas en impurezas en diamantes y cosas así que suenan muy curiosas, pero están todas muy, muy en laboratorio. Y luego lo que hay también es otra cosa que llaman el quantum annealing, que son máquinas con tecnología cuántica, pero realmente no son computadores, no son máquinas programables de manera general. Ahí está una empresa que se llama D-Wave, por ejemplo, y ellos, claro, ellos dicen que tienen máquinas con miles de qubits, pero en realidad sus máquinas, no, ya digo, no son un ordenador programable general, sino se parecen más a aquellas máquinas que había que permitían hacer integrales y derivadas a base de condensadores y autoinducciones y demás, ¿no? Esa computación analógica. Y bueno, son unas máquinas que quizá tengan un mercado ahora cuando todavía no hay ordenadores completos y eficientes y grandes, pero es una tecnología que se la llevará por delante cualquier otro de los temas, aunque ya digo, quizá las empresas que están dedicándose a eso están buscando el hueco de mercado que hay ahora mismo y no está mal tampoco. Cierto es que tengo bastante curiosidad por eso, porque la NASA ha comprado una máquina de esas y tal, pero nadie parece que haya conseguido hacer ningún cálculo que realmente sea mejor que lo que hacían hasta ahora. Entonces, bueno, iremos viendo con todo esto. Muchas gracias. Gines, voy a terminar la grabación del vídeo, ¿de acuerdo? Vale, de acuerdo. ¿Hay más preguntas